Salus Play y prescripcionenfermera.com. guantes sanitarios. El guante sanitario está indicado para proporcionar una protección de barrera entre el paciente y el profesional sanitario, que evite la potencial transmisión de infección entre ambos o infecciones cruzadas entre pacientes. Se trata, por lo tanto, de un producto sanitario. El guante sanitario es el equipo de protección individual más utilizado por los profesionales sanitarios. Los guantes sanitarios son productos sanitarios de un solo uso que reducen el riesgo de que los microorganismos de las manos del personal, el Staphylococcus epidermidis, está presente en la piel de todas las personas, se transmitan a los pacientes o de unos pacientes a otros. Proporcionan protección evitando el contacto de las manos con agentes infecciosos. Aunque no evitan los pinchazos, tienen un efecto protector atenuándolo, pues a través del guante se reduce el volumen de sangre transferido en un 50%. Tipos de guantes sanitarios. Por su composición. Materiales poliméricos de tipo látex, látex de caucho natural, eran los de primera elección pues sus propiedades garantizaban efectividad, confort, sensibilidad, buen ajuste y coste adecuado, hasta que surgieron las políticas de alergia al látex y el aumento de precio. Sintético: nitrilo, vinilo, neopreno, elastireno, tactilón, polisopreno, etc. Se utilizan como alternativa a la alergia al látex y cuando se requiere una mayor resistencia y protección frente a agentes químicos. Guantes tricapa, formados por una capa externa de látex, capa intermedia constituida por una mezcla de látex y material sintético, nitrilo, y una capa interna de material sintético, nitrilo, en contacto con la mano. Empolvado, con polvo de almidón de maíz. Tiene como ventaja el efecto lubricante que facilita el calzado del guante. Como inconveniente es que es irritante, proinflamatorio, pudiendo dar lugar a complicaciones posoperatorias y actúa de vehículo de alérgenos y microorganismos. Sin polvo. Se someten a un proceso de cloración o lavado intensivo que hace que además tenga niveles de proteínas de látex 4 a 20 veces menores que con polvo. Los guantes de látex sin polvo de última generación presentan revestimiento sintético, hidrogel, silicona u otro polímero, que confiere las mismas cualidades que los guantes con polvo: elasticidad, facilidad para llevarlos y flexibilidad. Según su esterilidad: guantes de cirugía, estériles; guantes de examen, estériles y no estériles. Según su indicación: guantes quirúrgicos son estériles permitiendo mantener la asepsia cuando se rompen las barreras naturales de la piel, indicados en intervenciones quirúrgicas y procedimientos invasivos estériles. Guantes de examen o curas. Existen estériles y no estériles. Guantes para la manipulación, administración de agentes químicos y citotóxicos. Proporcionan protección en impermeabilidad, como el nitrilo y el neopreno, entre otros. Según su forma: guantes anatómicos se adaptan a la anatomía de cada mano, derecha e izquierda, presentándose en pares estériles. Guantes ambidestros, de uso indistinto en ambas manos, se presentan en cajas de 100 guantes no estériles o estériles en envase unitario. Guantes de cirugía o quirúrgicos. Aparecieron hace más de 100 años de la mano de William S. Halsted, 1896, y desde entonces forman parte de las medidas higiénicas básicas, especialmente en los procedimientos asépticos no necesariamente quirúrgicos. Características técnicas de los guantes quirúrgicos. Según la norma UNE EN 455-2, son guantes médicos estériles y de forma anatómica, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice,
en lugar de ocupar una posición desplegada y destinados para ser utilizados en cirugía invasiva. Se presentan por pares en doble envase estéril. Tienen una longitud aproximada de más de 30 centímetros con y sin polvo. Deben cambiarse cada 1 a 3 horas dependiendo del procedimiento. Se clasifican como productos sanitarios de clase 2A. En general se fabrican en látex, pero existen guantes quirúrgicos sintéticos realizados en neopreno y polisopreno, que ofrecen protección ante hipersensibilidad tipo 1, alergia al látex. Guantes de curas. Según la norma UNE EN 455-2, son guantes médicos estériles o no estériles que pueden tener o no forma anatómica, diseñados para llevar a cabo exploraciones médicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y manipulación de material contaminado. Pueden ser ambidextros o anatómicos y presentarse con o sin polvo lubricante. Están fabricados en látex, nitrilo, vinilo y polietileno. Los guantes no estériles se presentan en cajas de 100 unidades, en tamaños P, talla 5 a 6, M, 6,5 a 7,5 y G, 7,5 a 8,5. Deben cambiarse cada 15-30 minutos de uso, excepto vinilo y polietileno, cada 5 o 10 minutos. Se clasifican como productos sanitarios clase 1. Guantes de látex. Son una barrera efectiva frente a agentes patógenos sanguíneos y otros agentes infecciosos. Presentan buena resistencia a la rotura y a los pinchazos accidentales. Pueden ser con polvo o sin polvo, y estériles o no estériles. Los estériles se utilizan principalmente para uso quirúrgico, riesgo biológico alto, y técnicas asépticas de enfermería curas, riesgo biológico medio. Los guantes no estériles se utilizan como guantes de examen para tareas que no requieran condiciones estériles, riesgo biológico medio, extracciones sanguíneas, retirada de vías periféricas, manejo de muestras y análisis clínicos, limpieza de aparataje y material, manejo de secreciones, fluidos, orinas, etc. Administración y eliminación de residuos citotóxicos, doble guante o gruesos y sin polvo. Otras prácticas sin protocolos de esterilidad y que requieran protección. Frecuencia de cambio. Estéril quirúrgico de 1 a 3 horas. Estéril de curas de 15 a 30 minutos. No estéril de 15 a 30 minutos. Guantes de nitrilo. Ofrecen alta resistencia a productos químicos y agentes biológicos, así como a la rotura y a los pinchazos accidentales. No contienen proteínas naturales susceptibles de provocar alergias. Pueden ser estériles, citostáticos y quirúrgicos, o no estériles. Indicado para tareas con alto riesgo biológico o químico. Manipulación de productos químicos muy tóxicos, cancerígenos, teratogénicos y o mutagénicos como el bromuro de etidio, óxido de etileno y la auramina. También se utilizan en anatomía patológica al manipular formol o xilol. Manipulación de agentes biológicos de medio alto riesgo, como en el caso de microbacterias en laboratorios de investigación, urgencias, recogida de muestras, farmacología clínica, etc. Limpieza y saneamiento de elementos posiblemente contaminados cuando se requiera gran destreza táctil y manual y alta resistencia del guante. Frecuencia de cambio de guante entre 15 y 30 minutos. Guantes de vinilo. Se utilizan para tareas de corta duración con riesgo mínimo o nulo de exposición a sangre u otros fluidos corporales. Mayor permeabilidad y menor resistencia que el látex y el nitrilo, y menos adaptabilidad a la mano que el guante de látex. Son guantes no estériles, con polvo o sin polvo, indicados para tareas de bajo riesgo.
Cuidados de pacientes que requieran un uso mínimo del guante o que supongan una exposición mínima o nula a sangre o fluidos corporales. Curas no estériles de corta duración y poco exudativas. Inyecciones intramusculares, cutáneas e intradérmicas. Retirada de vías vasculares periféricas. Cuidados de ileostomía y traqueostomía. Exploraciones cortas con superficies intactas. Manejo de análisis clínico y cultivos en hospitalización, cateterización y cuidado de vías periféricas. Frecuencia de cambio de 5 a 15 minutos. Legislación sobre guantes. La norma EN UNE 455 recoge los estándares de calidad armonizados en el marco de la Unión Europea para los guantes sanitarios, tanto quirúrgicos como de examen. Esta norma sobre guantes médicos para un solo uso se compone de 3 partes diferenciadas y complementarias entre sí. EN 455-1. Parte 1. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros. Ensayo de fuga de agua o de estanqueidad para la detección de agujeros y ensayo de inflación de aire. EN 455-2. Parte 2. Requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas: resistencia a la tracción, estiramiento, resistencia a la punción, etc. EN 455-3. Parte 3. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica. Si además se requiriese protección frente a productos químicos, estos guantes estarán preparados para la determinación de su resistencia a la permeabilidad química según la norma EN 374-3, ensayo de penetración química. Junto a estas normas debe ser tenida en cuenta también la norma EN 420, que trata de los requisitos generales para guantes. Riesgos asociados al uso de guantes. Alergia al látex. Hipersensibilidad inmediata tipo 1 por reacción a las proteínas del látex. Hipersensibilidad retardada tipo 4 por dermatitis de contacto con aditivos químicos del látex. Dermatitis irritativa o pseudoalérgica por uso inadecuado de guantes y mal cuidado de manos. Alergia respiratoria por empolvado de almidón, arroz o trigo. Hidratación. El guante capta fluido en su estructura por absorción o unión química y no actúa de barrera. La absorción es proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapadas o retenidas en la superficie de un material, en contraposición a la absorción, que es un fenómeno de volumen. El resultado es la formación de una película líquida en la superficie del guante, pudiéndose ver afectada su capacidad de protección. Cloridación. Lavado en agua clorada para eliminar residuos polvo. Este proceso tiene riesgo de emisión de dioxinas. Nitrosaminas. Son sustancias presentes en diversos ingredientes que se utilizan en la fabricación de preservativos, guantes y demás productos de látex para darles mayor elasticidad, y que se sospecha su carácter cancerígeno, aunque aún no existen evidencias concluyentes, aunque son potentes cancerígenos animales. Normas generales de uso de guantes sanitarios. Utilizar la talla de guantes correcta. La utilización de unos guantes demasiado estrechos puede mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación. Lavarse adecuadamente las manos antes y después de usar los guantes. Protegerse cualquier herida con un apósito impermeable antes de ponerse los guantes. No llevar relojes, pulseras, anillos u otros objetos. Pueden ser causa de fenómenos alérgicos, romper los guantes y además sirven como lugares de acantonamiento de gérmenes. Cambiarse de guantes cuando se rompan o deterioren y en caso de contacto directo con el contaminante. En este caso, lavar con agua y jabón la zona afectada y acudir a salud laboral a dar parte del correspondiente accidente.
Se recomienda el cambio periódico de los guantes aun en ausencia de incidencias, según lo contemplado en las anteriores especificaciones.